El número de denuncias falsas es muy pequeño, muy pequeño. La presunción de inocencia se respeta siempre. Se puede proteger a las víctimas manteniendo las garantías de los investigados. La mayoría de las mujeres asesinadas nunca denunciaron. Creo que es muy evidente cuando alguien sabe que se tiene el consentimiento o no se tiene el consentimiento. El mensaje de X es: la violencia de género no la sufren solo las españolas, también los hombres, y te recuerdo que han aumentado las denuncias falsas hacia hombres de mujeres. Bueno, eso no es cierto. No han aumentado las denuncias falsas. El número de denuncias falsas es muy pequeño, muy pequeño. Lo que sí que ocurre es, y lo que podemos ver en el juzgado la mayor parte de las veces, es que se archivan los procedimientos, pero no porque sean denuncias falsas, sino porque precisamente las mujeres no quieren declarar. Las denuncias falsas, que puede existir alguna, estadísticamente aparecen, son mínimas. La mayor mentira que hay, sobre todo para los y las que estamos en juzgados de violencia desde hace muchos años, es decir que las denuncias falsas representan la realidad de la violencia de género. No es cierto. Basta ver los datos para ver que de las mujeres asesinadas en los últimos años, menos del 30% había presentado denuncia. ¿Qué significa? Que más del 70% de las mujeres asesinadas nunca presentaron denuncia. Ese es el foco donde nos tenemos que poner. Además, el Consejo General del Poder Judicial, que precisamente lleva los datos estadísticos, ha revelado que solamente estamos ante denuncias falsas ante un 0,01%. Quiere decir que representa una realidad mínima frente a la realidad, que es que la mayoría de las mujeres asesinadas, estamos hablando del 70%, nunca denunciaron. Hay que poner el foco ahí. Lo que me sorprende es que se instrumentalice en este tipo de delitos y no se haga mención de ellas en otro tipo de delitos. Hay infinidad de denuncias falsas porque gente que le han hurtado el teléfono, como con el seguro tienen el robo con fuerza, dicen que ha sido un robo con fuerza. Y no nos cuestionamos que no existan las estafas reales, no nos cuestionamos que haya que acabar con ese tipo penal. Esta instrumentalización me parece tendenciosa absolutamente y con una finalidad que es desproteger a las víctimas. La ley contra la violencia de género precisamente viola la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, primando la protección de las mujeres, que no es igual para los hombres. Absolutamente falso. La ley de violencia de género del año 2004 precisamente ha sido la ley que más cuestiones de inconstitucionalidad planteó, diciendo que discriminaba a los hombres frente a las mujeres. Y el Tribunal Constitucional, que es nuestro órgano superior, dijo por activa y por pasiva que la ley contiene normas de discriminación positiva. La ley castiga tanto la violencia doméstica, es decir, cuando la agresora es la mujer a un hombre, y cuando se agrede el hombre a la mujer. Se castiga también, pero se introduce mayor pena cuando el agresor es un hombre y la agredida es una mujer. Pero se castiga tanto la violencia doméstica como la violencia de género. Y la mayor sanción penal, la mayor pena, es una norma de discriminación positiva porque precisamente las mujeres que son asesinadas, violadas y agredidas son por el hecho de ser mujeres. Es falso que la ley de violencia sobre la mujer viole la igualdad. Precisamente la ley de violencia sobre la mujer lo que pretende es tratar de forma integral el fenómeno de la violencia sobre la mujer. La violencia sobre los hombres está también castigada. Por supuesto, en el Código Penal se castiga la violencia sobre los hombres. Para grandes problemas, grandes soluciones. En España, con la ley Montero, más de 1.200 violadores rebajados y 120 excarcelados. Las víctimas ven cómo los sueltan mientras ellas cumplen condena de por vida. Esta no es justicia, es complicidad con los agresores. Bueno, aquí están mezclando muchos conceptos. La ley del sí es una ley que tiene grandes novedades e importantes novedades de protección a la víctima y la tratan de una manera integral, es decir, a la víctima desde el momento que sufre una agresión, por ejemplo, se le reconoce el derecho a tener abogado de oficio o abogada. Eso no se reconocía antes. Eso lo reconoce la ley del sí. Y sobre todo el que sea asistida, que tenga asistencia psicológica, que tenga asistencia jurídica, eso es importantísimo. Es verdad que en la regulación de los delitos se incurrió en un error en cuanto a que al extender tanto los tipos penales y aplicar y no señalar una norma transitoria, hay un principio y es que si se beneficia al reo,
siempre hay que aplicar la nueva ley. Fue un error, yo creo que fue un error por parte de la ley del CSI, pero que no me parece correcta esta interpretación que se hace en este tuit. En ningún caso es complicidad con los agresores. Esto es lo que ellos creen que hacemos, rebajar garantías. No rebajamos garantías y no se pueden rebajar las garantías. Lo que se puede es ayudar y proteger más a las víctimas. La población española no tiene mecanismos para defenderse de los jueces machistas. Absuelven a maltratadores, violadores, pederastas y dejan sin protección a las víctimas. Cuando los femicidas las matan, no hay consecuencias de ningún tipo, su impunidad es total. Bien, pues esto tampoco es cierto. El procedimiento penal es un procedimiento que tiene unas garantías y no podemos rebajar esas garantías. Se puede proteger a las víctimas manteniendo las garantías de los investigados y eso es fundamental, porque el proceso penal es igual para todos. La presunción de inocencia se respeta siempre, es decir, el hecho de que se denuncie o que se tome declaración a la víctima y que se eliminen esos sesgos en torno a que las denuncias son falsas o que las mujeres mientan, no significa que se quiebre el derecho a la presunción de inocencia. Los jueces y las juezas tenemos la obligación de valorar toda la prueba. Si las pruebas no son suficientes, se dictan sentencias absolutorias y eso es una realidad. El hecho de denunciar no significa automáticamente que a las mujeres se las crea. Bueno, en cuanto a la falta de impunidad, no es cierto. Es cierto que en muchas ocasiones los jueces y las juezas, pues por circunstancias, las pruebas que valoran no son suficientes y pueden fallar los mecanismos de protección. Pero en cualquier caso hemos avanzado muchísimo en la formación de los jueces y las juezas, en el abordaje de la violencia y la formación en perspectiva de género, que precisamente es una obligación que nos están imponiendo ya desde hace muchos años el Consejo General del Poder Judicial. Es cierto que se trata de delitos muy complicados y que por ser tan complicados es necesario acreditarlos, porque nos decimos, bueno, es que el consentimiento, claro, pero hay que acreditar esa circunstancia. ¿Pero cómo se acredita? Pues se puede acreditar por ejemplo, si has mandado un WhatsApp a amigos o a alguien a quien se lo has dicho después de los hechos, se puede acreditar por las consecuencias psicológicas que te ha producido esa situación. Es decir, hay muchos elementos para poder acreditar eso, pero hay que acreditarlo. En estos procedimientos, como en todos los demás, los investigados o posteriormente acusados tienen exactamente las mismas garantías que cualquier otro investigado o investigada en cualquier procedimiento penal. Y de hecho, vemos que, por ejemplo, en los vamos a poner el caso de Manada y demás delitos en los agresiones sexuales que han sido condenados porque ha habido grabaciones. Desgraciadamente eso nos dice que cuando no hay grabaciones hay muchísimos delitos de agresiones sexuales que no pueden ser acreditados y que si no son acreditados son absueltos. Ahora vamos a tener que firmar un contrato para poder... Bueno, esto es tener un concepto de las relaciones sexuales muy peculiar. Creo que es muy evidente cuando alguien sabe que se tiene el consentimiento o no se tiene el consentimiento. Es muy, muy evidente. A veces muchos de los casos más mediáticos los conocemos porque ellos mismos graban la agresión sexual. Bueno, él grabó lo que él creía que era una relación sexual. Y era terrible. Tú veías a la chavala cómo estaba llorando, cómo le había dicho que no inicialmente, pero había sido su pareja y él la agrede sexualmente y la ves allí a ella que se deja hacer, pero es evidente, viendo esa grabación, que él tenía que saber que en ese momento ella no estaba consintiendo. Entonces, no hay que firmar ningún contrato, simplemente hay que saber que la persona con la que estás está consintiendo y quiere esa relación sexual, no es más que eso.